Siempre me ha gustado conducir de noche. Hay algo sereno en las carreteras tranquilas, en la forma en que la oscuridad te envuelve, pero hubo una noche en que todo cambió. A decir verdad, hubo una noche en la que mi afición por los viajes nocturnos se convirtió realmente en una pesadilla, literalmente. Ya era de tarde, ya casi la medianoche, y volví a casa de una visita de fin de semana a mis padres. El viaje solía durar unas 3 horas. Mi auto era un berlina viejo, pero fiable. Avanzaba zumbando, con los faros atravesando la aterciopelada oscuridad. Así que mientras avanzaba por la desierta interestatal, noté un leve parpadeo en el salpicadero. Obviamente, el indicador de combustible se acercaba peligrosamente al nivel de vacío. No había otra gasolinera en kilómetros y la última que había pasado ya estaba cerrada por la noche. Así que mi única opción era tomar la siguiente salida y esperar encontrar una gasolinera abierta a las 24 horas. La salida me condujo a una carretera muy estrecha y sinuosa que serpenteaba entre varios bosques y montañas. Ambos lados se alzaban de cipreses cuyas ramas se entrelazaban, formando una especie de dosel que tapaba la luz de la luna, y pese a que la carretera estuviese escasamente iluminada, dichos árboles solamente opacaban la poca iluminación que había en la carretera. Tras unos 10 minutos conduciendo sin algún tipo de rastro de civilización, empecé a sentir una inquietud muy insoportable. La carretera parecía extenderse interminablemente, y los árboles se acercaban como si quisieran engullirme. Mi indicador de combustible se acercaba peligrosamente a la línea roja, y la ansiedad empezó a apoderarse de mí. Y justo cuando me planteaba dar media vuelta, a lo lejos vi una señal que, apenas visible en la penumbra, decía Havenwood 2 millas. Me sentí aliviado. Pensé, sin duda Havenwood tendría que tener una gasolinera, o al menos algún tipo de señal de vida, así que seguí adelante, con los dedos golpeando nerviosamente el volante. Pero la carretera se hizo más estrecha, y los árboles más espesos, y las sombras más oscuras. Sentía el peso del bosque sobre mí, y un silencio opresivo llenaba el aire de mi auto. El único sonido era el del motor y el crujido de la grava que pasaba bajo los neumáticos. Cuando por fin llegué a Havenwood, no era nada de lo que esperaba. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa, todas las calles estaban desiertas y edificios viejos y ruinosos bordeaban la carretera principal, con una arquitectura sumamente paupérrima. Para colmo, no había farolas, sino el débil resplandor de mis faros era lo único que proyectaba las sombras largas y siniestras. Así que por seguridad conduje despacio, buscando algún tipo de gasolinera o negocio siquiera que esté abierto, pero no encontré nada. Justo cuando estaba a punto de rendirme y darme la vuelta, vi un letrero de neón parpadeante a lo lejos que decía la palabra gas. Ya bastante desesperado y aturdido, me acerqué a la pequeña y destartalada estación. Sin embargo, los surtidores parecían antiguos y el edificio era una reliquia de otra época. Salí del auto y el aire fresco de la noche me produjo un escalofrío. Esta vez, el silencio no parecía ser tenebroso, sino más bien pacífico y sereno, pese a que al mismo tiempo era ensordecedor y la oscuridad parecía cerrarse. Al acercarme al surtidor, me di cuenta de que no había ningún empleado a la vista. El lugar estaba evidentemente abandonado. Intenté abrir la puerta de la estación, pero estaba cerrada. En efecto, estaba varado en esta ciudad fantasma, sin apenas combustible. De repente, un sonido rompió el silencio, un leve crujido procedente del bosque que había detrás de la estación. El corazón me latía con fuerza, y el crujido se hizo más fuerte, más cercano. Casi como un niño, me regresé rápidamente hacia el auto y decidí que lo mejor era marcharme y arriesgarme en la carretera. Pero mientras tanteaba las llaves, escuché una voz, débil, casi un susurro, pero inconfundible. Esta vez decía ayúdame, de una forma casi suplicante. Les juro que todos mis instintos me decían que me metiera en el auto y me fuera, pero algo me obligaba a quedarme. Di un paso muy cauteloso hacia el bosque, con la linterna atravesando la oscuridad.
Fue cuando me di cuenta que la voz parecía proceder de lo más profundo del bosque. Aún así, yo seguí el sonido, aún con el corazón acelerado. Los árboles se cerraban a mi alrededor y sus nudosas ramas se extendían casi como manos bajo las sombras. En cierto punto llegué a un pequeño claro y me detuve en seco. En el centro del claro había una casa vieja y decrépita, evidentemente abandonada y con las ventanas destrozadas, sin mencionar que la puerta colgaba de sus goznes. Esta vez, la voz procedía del interior. Era obvio que alguien necesitaba ayuda, así que no podía irme sin más. Respiré hondo y entré. Pero casi inevitablemente, las tablas del suelo crujían siniestramente bajo mis pies, por lo que mi presencia fue evidente. Esta vez la voz me guió por un estrecho pasillo hasta la puerta trasera de la casa. La empujé y retrocedí, pero la habitación estaba vacía, salvo por una silla en el centro. Dicha silla tenía una grabadora que seguía sonando, diciendo la voz que estaba escuchando durante todo este tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, por lo que me puse muy asustado, y cuando me di la vuelta para poder abrirla, estaba con llave. La golpeé y grité pidiendo ayuda, pero la oscuridad otra vez se tragó mi voz. Casi instantáneamente mi temperatura bajó y pude notar cómo mi aliento se empañaba en el aire. De pronto, me invadió una sensación de terror al darme cuenta de que no estaba solo. Un gruñido bajo y gutural surgió de las sombras y me giré lentamente, con aún la linterna temblando en mi mano. En la esquina de la habitación había una figura, alta y enjuta, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Poco a poco se acercaba hacia mí y sentí que ya no había escapatoria. Tenía una mano fría que me rodeaba la garganta de forma muy apretante. Y pese a que forcejeé y jadeé, su agarre seguía siendo férreo. Poco a poco sentí que perdía conciencia, y lo último que vi antes de que todo se volviera negro fueron aquellos ojos brillantes. Tiempo después, cuando desperté, estaba en mi coche y el sol ya había salido a través del parabrisas. El corazón me latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, aún obviamente desorientado. La ciudad de Havenwood había desaparecido, sustituida por un tramo vacío de autopista. Mi indicador de combustible volvía a estar a la mitad, y no había ni rastro del bosque, ni de gasolinera, ni de nada. Aún tembloroso, arranqué el auto y me largué, pero con los acontecimientos de esa noche, realmente nunca supe lo que pasó, más allá de decir que fue una muy fría pesadilla.